Bien, hermanos, ya hace varios domingos que hemos detenido esta serie que hemos titulado La Doctrina Bíblica del Trabajo. Y en nuestra última enseñanza, hermanos, empezamos a considerar una virtud que debe estar en nosotros, que es la virtud de la verdad, y es la veracidad que debe haber en los negocios también en este contexto. Y aquí señalábamos el contraste, precisamente el texto que leyó el hermano de Proverbios 12:19, entre el destino del final del labio veraz y el destino final de la lengua mentirosa. Dice el proverbista que el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Dice que, hermanos, que aunque mentir pueda ofrecer salidas rápidas o ventajas temporales, no es un camino duradero. La mentira puede brillar en un instante, pero la verdad tiene raíces eternas. Al final, hermanos, todo se revela. Dios se encarga de que el mentiroso, y así, hermanos, también sea descubierto en este mundo. Sabemos que muchas personas quizás no se descubran a este lado de la eternidad, pero tarde o temprano tendrán que rendir cuentas a Dios y todo saldrá a la luz. Hermanos, sabemos que todo lo que hacemos, Dios se encarga de que el mentiroso sea descubierto en este mundo. Y los niños entienden lo que estamos diciendo. Muchas veces dicen mentiras, y aquí hablo con los niños, muchas veces los niños dicen mentiras, pero tarde o temprano sus padres se encargan de descubrir la mentira. De hecho, el trabajo como padres es descubrir, darnos cuenta en que ellos nos están engañando. Dios en su justicia saca a la luz lo oculto, y cuando la mentira es descubierta, la consecuencia que hay de ello es vergüenza y deshonra. Incluso, hermanos, si el mentiroso logra ocultar la mentira con astucia, sus engaños durante toda su vida, lo cual es poco probable, aún así la palabra de Dios dice que el mentiroso tendrá que pagar por su culpa en las llamas eternas del infierno. Como lo afirma Apocalipsis 21:8, dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así que, niños y todos ustedes, hermanos que me escuchan, la mentira, una sola mentira es digna de las llamas del infierno. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras pequeñas, toda mentira es digna del infierno. Y en esta vida es posible, hermanos, que alguien utilice la mentira como una herramienta para evitar conflictos, protegerse o avanzar en sus propios intereses. Y puede, hermano, que incluso un individuo logre evadir la justicia terrenal. Sin embargo, hermanos, ningún ser humano puede eludir el juicio divino. La Biblia enseña que el cielo es un lugar consagrado a la verdad, la pureza y la santidad, y Dios, en su infinita justicia, ha establecido que los mentirosos no habitarán allí. Dice en Apocalipsis 21:27, declara que en la ciudad celestial no entrará ninguna cosa inmunda, ni el que hace abominación y mentira. Noten que el lugar de los mentirosos es el infierno, pero el lugar de los mentirosos no es el cielo. No habrá lugar para ellos. Y el salmista dice en el Salmo 52:1-5, dice: ¿por qué te jactas de la maldad? Porque de hecho el mentiroso se jacta de que haya podido evadir muchas cosas con la mentira, o de que haya hecho muchas cosas con la mentira. Dice: ¿por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. O sea que noten el tenor con que el Señor dice esas palabras. No son para nada halagadoras, al contrario, son palabras terroríficas, pero esto es lo que le espera a aquellos que aman la mentira y aborrecen la verdad. Esta advertencia no es solo un llamado al arrepentimiento, sino un recordatorio de que las palabras tienen peso eterno.
La lengua que se dedica, hermanos, al engaño no quedará impune, es decir, no quedará sin castigo, será juzgada y destruida por el Dios que ama la verdad. Y Dios aborrece todo lo que es contrario a su naturaleza. Si Él es verdad, Él aborrecerá la mentira. Y es importante, hermanos, señalar que estos textos bíblicos no afirman que dejar de mentir y comenzar a decir la verdad sea suficiente para alcanzar la salvación. La Biblia es contundente, hermanos, al enseñar que la salvación no se obtiene mediante las obras humanas, sino únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Eso lo hemos enseñado una y otra vez. Hablar con verdad, vivir con integridad y apartarse de la mentira son evidencias más bien de un corazón que ha sido transformado por Cristo. No son el medio de salvación, sino el fruto de ella. Así que si tú eres cristiano, si tú has cambiado, si el Señor ha cambiado tu corazón, lo que se espera de ti es que tu lengua hable verdad en lugar de mentiras. El evangelio no consiste, hermanos, en mejorar nuestra conducta para ser aceptados, sino en ser redimidos por la obra perfecta de Jesús y como resultado vivir conforme a la verdad de Dios. Entonces, hermanos, los verdaderos creyentes son personas comprometidas ¿con qué? Con la verdad. De hecho, la iglesia es columna y baluarte y sostén de ¿qué? De la verdad. Defendemos la verdad, proclamamos la verdad y vivimos la verdad porque somos hijos de la verdad. Por cierto, hermanos, el salmista decía en el Salmo 15:2 que el justo se distingue, ¿sabe por qué? Porque anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Yo sé, hermanos, que muchos no sabemos lo que estamos pensando en el corazón. Quizás solamente nos damos cuenta de lo que ese hombre sabe, o quizá puede ocultar sus sentimientos con palabras. Quizá lo que está diciendo no es lo que está diciendo en su corazón, pero los verdaderos creyentes se distinguen de los demás por ser personas veraces. Y en esta serie, la doctrina bíblica del trabajo, hermanos, nos hallamos precisamente en este punto, la veracidad. Y eso es lo que estábamos tratando en la última enseñanza de este tema, de esta serie. Tal como señalamos en nuestra última enseñanza, hemos comenzado a abordar el tema de la veracidad en el ámbito de los negocios. La verdad central que hemos querido comunicar es esta: si realmente, note esto, si realmente eres cristiano verdadero, debes procurar que tus negocios sean llevados a cabo en el marco absoluto de la verdad, nunca del engaño o de la mentira. Eso es lo que queremos transmitir en este punto. Si en realidad tú dices ser cristiano, ¿qué se espera de ti? Que debes procurar que tus negocios sean llevados a cabo en el marco absoluto de la verdad, nunca del engaño, nunca de la mentira. No vas a adulterar, no vas a mentir para evadir impuestos, vas a hablar con verdad, así te cueste mucho. Porque ese es el marco que Dios ha prometido bendecirnos y esa es la senda que todo cristiano debe caminar. Así que en el ámbito de los negocios, como en otros, hermanos, puede convertirse en una fuente de tentaciones y conflictos. De allí la urgencia de mantener un compromiso firme con la veracidad, incluso cuando pareciera que otros prosperaran mediante el fraude. Y vemos, hermanos, como muchas personas que no temen a Dios, que no son cristianas, cómo prosperan en sus negocios, con la mentira, el engaño, el fraude. De hecho, incluimos ahí la injusticia. Pero el cristiano verdadero no negocia con la mentira. Él no negocia. Hay un proverbio que dice: compra la verdad y no la vendas. Nosotros no vendemos la verdad por ningún precio, hermanos. La verdad de nosotros no está a la venta. De hecho, la mentira es un problema muy común, ¿saben entre quién? Entre los niños y los comerciantes. Si hay algo que tiene un problema los niños, es que son mentirosos, y los comerciantes. Cuando se comercializa, hay mucha tentación a mentir. Ahora, la pregunta: si nosotros que somos padres entendemos por qué a los niños les gusta mentir, ¿con qué fin lo hacen? De evadir el castigo, ¿cierto? Siempre ellos, cuando se ven sorprendidos, son rápidos en levantar una mentira para evitar ¿qué?
ser castigados. Ellos quieren evitar esto a toda costa. Entonces la forma de salir rápido del castigo es que mintiendo. Y es ahí donde nosotros como padres debemos ser muy sabios si los niños nos están diciendo la verdad. Así que los negocios también, en el ámbito de los negocios, también se convierten muchas veces en una fuente de tentación a mentir. Pero ¿cuál es el propósito de los negocios? De ganar y hacer más dinero, de sacar ventaja económica, pero esto es contrario a la actitud que Dios espera de sus hijos. En nuestra enseñanza anterior, comenzamos abordando una pregunta fundamental. ¿Por qué es importante la verdad? ¿Cierto? Nuestros puntos que tratamos aquí en la veracidad es a manera de pregunta. ¿Por qué es importante la verdad? Bueno, básicamente nosotros respondimos, me parece que son 4 razones por las cuales dijimos por qué es importante la verdad. Lo primero que afirmamos con claridad es que cuando hablamos de la verdad, ya sea en forma en que nos conducimos en nuestros propios negocios y en cualquier otra área de la vida, estamos tratando algo que tiene un altísimo valor para Dios, un asunto al que Dios le da mucha importancia, y para probar este punto vimos exactamente 4 razones. Primero, la primera razón que vimos es ¿por qué es importante la verdad? Porque Dios es verdad y consecuentemente solo puede ser glorificado y su reino promovido a través de la verdad. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Promover y vivir la verdad, proclamar la verdad, vivir la verdad. La vida eterna se manifiesta en conocer al único Dios verdadero. ¿A través de quién? De Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es decir, nuestro Dios es verdadero, más aún el único que tiene derecho a llamarse el verdadero, porque todos los dioses no son más que ídolos. Hermanos, los ídolos no existen. O sea, los dioses, con D minúscula, no existen. Existen solamente en la mente humana, de la invención. Son el resultado de la imaginación de la mente humana, pero nuestro Dios es verdadero en el más alto sentido de la palabra, ya que nuestro Dios es verdadero, todo lo que brota de su ser es verdad. Hermanos, toda la realidad que existe, ¿de dónde brotó? De Dios. Todo lo que vemos es de Dios. La verdad está inherente y ligada a su ser. Por eso la palabra insiste en que Él no puede mentir. Eso es sencillamente imposible. ¿Sabe por qué? Porque es contrario a su naturaleza. Y Él no puede hacer algo que está en contra de su naturaleza. Por eso es que Dios no puede pecar, porque Dios es santo. Eso iría en contra de su santidad. Dios no puede mentir porque Él es verdad. Así que el hombre fue creado para mostrar la gloria del único Dios verdadero. Recuerden que fuimos hechos a imagen de Dios. Se esperaba que el hombre fuera veraz, fuera fiel en su trato para con Dios, en su trato para consigo mismo y en su trato para con sus semejantes. Pero después de la caída, hermanos, ¿qué pasó? El hombre aprendió a mentirle a Dios y mentirse a sí mismo y mentirle a los demás. Así que el hombre dejó de confiar en la veracidad de Dios y de esa manera se convirtió él mismo en un mentiroso. ¿Por qué mentimos? Porque somos mentirosos. Y quedó el hombre sumido en el margen del relativismo, en un mundo donde no hay absoluto. Y todo, hermanos, todo porque perdió la vista en Dios. De hecho, hermanos, el hombre rechazó la verdad. ¿Sabe? Cuando rechazó lo absoluto, rechazó la verdad, porque la verdad en esencia es absoluta, no es relativa. Así que el hombre dejó de confiar en Dios y en lo único que es absoluto y en lo único que es real. Porque, hermanos, vuelvo a reiterar, Dios como la verdad de todo, en Él existe todo y en Él subsiste todo. Y todo lo que Él ha creado existe y lo que Él no ha creado no existe. O sea que Él ha creado dioses pequeños con D minúscula, entonces no existen. ¿Dónde existen? En la imaginación del hombre. De modo que la verdad es importante, hermanos, porque Dios es verdad y consecuentemente solo puede ser glorificado y su reino promovido a través de la verdad. Pero también decíamos en segundo lugar, una segunda razón por qué es importante la verdad. Bueno, la verdad es importante porque Satanás es el padre de mentiras y por medio de ella promueve su reino de muerte y dolor.
Por ejemplo, el Señor atribuyó dos cualidades específicas a Satanás en Juan 8:44. A Satanás le dijo que era homicida desde el principio y padre de ¿qué? De mentiras. Toda falsedad, toda mentira, todo engaño, ¿sabe qué? Proceden de él. Y su fin es promover su reino de muerte, hermanos. ¿Qué es el arma que utilizó para engañar a Eva? La mentira. Su mentira es para promover su reino de muerte. Y una vez que mintió a Adán y a Eva, ¿qué lo llevó? A la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así que llenó su reino, la mentira es el arma que utiliza para promover su reino de muerte y de tinieblas por medio de la mentira. Y por medio de la mentira, Satanás introdujo en el mundo el pecado, la muerte y el error. Hermanos, todo lo que vemos, ¿sabe por qué fue? Por una mentira. Tercero, la verdad. Ahora, la tercera razón por qué es importante la verdad es porque es importante porque la verdad es el sello de la piedad. Si decimos conocer a Dios, al Dios verdadero, entonces se espera de nosotros que la verdad guíe todos los aspectos de nuestra vida. Hermanos, si Dios es la verdad, nosotros tenemos un sello de la piedad. Ahora, la forma de agradar a Dios, ¿cómo es? Vivir conforme a la verdad, porque es conforme a su carácter. Todo lo que es contrario a su carácter, ¿el qué? Lo odia. Entonces, si no vivimos en la verdad, entonces no estamos agradando a Dios. Y en cuarto lugar, la cuarta razón por la que es importante la verdad es que la verdad es importante porque la mentira es una marca de impiedad. Y existen varios pasajes bíblicos que nos dicen que la mentira es una marca de impiedad. Bueno, eso ya lo vimos, yo simplemente estoy enunciando, mencionando lo que vimos. Y esto es lo que vimos en nuestra última enseñanza de esta serie. Ahora pasemos a considerar nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ya respondimos a la pregunta, ¿por qué es importante la verdad? Ahora vamos a responder la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿A ustedes les parece esta pregunta familiar en la Escritura? Es la famosa pregunta que Pilato le hizo al Señor Jesucristo antes de la crucifixión. Allá en Juan 18:38 dice, Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Hemos estado hablando de la importancia de esta virtud, con la expectativa, hermanos, que el Señor haya cargado nuestras conciencias respecto a la importancia de la verdad. Pero la pregunta, ¿qué es la verdad? Bueno, el puritano que escribió el libro Mercadona, define la verdad de esta manera. Dice, la verdad es el acuerdo que debe haber entre nuestras expresiones y la naturaleza de las cosas o de nuestro conocimiento o comprensión de ellas. Voy a volver a leer, pero de una manera más detenida para que usted ponga atención, porque no es fácil entender la definición que él le da. Dice, la verdad es el acuerdo, noten, el acuerdo que debe haber entre nuestras expresiones y la naturaleza de las cosas o de nuestro conocimiento o comprensión de ellas. En otras palabras, es decir, hermano, la verdad, decir la verdad o expresar la verdad es expresar exactamente lo que una cosa es tal como nosotros la percibimos. Por ejemplo, si yo veo esa pared, mi mente dice que es ¿qué? Blanca. Mi mente capta el color de esa pared. Yo en mi mente veo que es blanca. Pero si yo digo que la pared es azul, yo estoy expresando con mi boca algo que no está de acuerdo con lo que yo percibo de las cosas, porque mi mente y mis ojos me dicen en mi interior que es blanca. Pero estoy expresando un desacuerdo con mis labios de lo que mi mente percibe. Por lo tanto, decir la verdad es expresar algo que está de acuerdo con la naturaleza de las cosas o de la manera en que yo la percibo como la conozco. Pero entonces estoy siendo incoherente, porque si yo digo, yo veo mi mente me dice blanca, o sea, yo veo que eso es blanco, mis ojos ven el color blanco, pero yo le digo a alguien, es azul. ¿Cuál es la idea de yo cambiar cuando yo estoy percibiendo algo distinto a lo que estoy viendo? La idea es engañar a la otra persona. Si yo tuviera aquí una carpeta de color roja, yo le diría, bueno, todos miren esta carpeta verde. ¿Ustedes qué pensarían? O él está loco,
o es daltónico, o alguna de las cosas, pero no está realmente hablando con cordura, porque ustedes todos dicen, no, estamos viendo la carpeta y no es rojo, bueno, es verde, roja. Así que hermanos, lo que estamos viendo aquí es que la idea de la verdad es tener una coherencia entre lo que captamos y percibimos en nuestra mente con los sentidos y también hablamos. Hay una coherencia. Y obviamente con la naturaleza de las cosas. Sabemos que una pared blanca, porque el brillo de la luz rebota más, digamos, más fulgurantemente y por eso hace que el color blanco se vea blanco. Un color negro es donde el brillo, en vez de la luz reflejarse, se refracta, absorbe toda la luz y por eso se torna oscuro porque no hay un rebote de la luz. Entonces se vuelve más oscura y hay un montón de aspectos, de matices ahí que juegan para dar el color que percibimos. Pero nuestras conciencias deben estar aquí, hermanos, respecto a la verdad, deben estar aquí apegadas. Así que lo que decimos, hermanos, y debemos nosotros razonar es, en otras palabras, hermanos, es que es allí donde hay una gran diferencia entre una mentira y un error. Si, por ejemplo, una persona cree que un asunto fue de cierto modo, pero en realidad fue de otro modo, no será mentira. Si la persona expresa su concepción equivocada del asunto, porque para él las cosas sucedieron así, en ese caso no hay mentira, hay un error como resultado de una mala información. Hay una gran diferencia entre la mentira y el error. Ustedes, por ejemplo, nos han dado una noticia, ¿cierto? Y nosotros, como alguien la dijo, decimos, no, yo creo que eso es así. Y comenzamos a contarla, pero resulta que cuando la contamos se dan cuenta de que lo que estamos diciendo no es cierto. Pero nosotros, ¿por qué la informamos? Porque alguien nos comunicó eso que estábamos oyendo y asumimos que era ¿qué? Verdad. Pero nuestra intención era engañar. No, simplemente nos informaron mal y estamos transmitiendo esa información que no es así. Pero si la persona, óigalo bien, sabe cómo ocurrieron las cosas y por medio de sus palabras y por medio de sus expresiones y por medio de su silencio intenta comunicar una imagen distorsionada del asunto, en tal caso sí hay una mentira. ¿Sabe por qué? Porque ahí le está manipulando la información para hacer creer otra cosa. Mire, nosotros tendemos a mentir de esta forma, a restarle a lo que ha sucedido realmente o a aumentarle. Y eso es distorsionar la realidad de las cosas y eso es ¿cómo se llama? Mentir. Cuando yo distorsiono la información que es correcta o las cosas tal como las percibimos, estamos mintiendo. De hecho, callar también es mentir. Porque no existe, hermanos, no existe una coherencia entre lo que se expresa y el conocimiento o comprensión que se tiene del caso. Por eso esa persona sabe que las cosas no son así, pero está diciendo que sí fueron así. Ustedes recuerdan, bueno, un caso que sucedió en Colombia, que el silencio, callaron, les preguntan, ¿ustedes saben qué pasó? Y se quedan callados. Y hermanos, omitir lo que se sabe es mentiras también. Veamos un ejemplo bíblico. En Hechos 5, 1 al 11, un caso de una pareja de Ananías y Zafira, y habla aquí de una ofrenda que ellos voluntariamente decidieron. Hermanos, yo quiero hacer, antes de leer este texto, recuerden, hermanos, que este pasaje no está promoviendo al comunismo ni al socialismo, que decían que los cristianos todos vendían todos para tener todas las cosas en común. No está promoviendo el comunismo. De hecho, las ofrendas siempre han sido con ese sentido voluntario, ¿cierto? Voluntario, no es una obligación. Y en el caso de Ananías y Zafira, aquí tenían un deseo por ofrendar y poner la ofrenda al pie de los apóstoles. Tenían una heredad la cual iban a vender y habían dispuesto, note eso, en su corazón, dar la cantidad de toda la herencia como ofrenda. Pero vamos a mirar qué pasó. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. ¿Su esposa lo sabía que sustrajo del precio que iban a dar? Sí. Y trayéndolo solo una parte, la puso al pie de los apóstoles. Pero ¿cuál era el acuerdo de ellos? Dar todo el dinero de la herencia. ¿Y qué hicieron? Sustrajeron una parte y solamente trajeron una parte a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, dos puntos.
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y noten que aquí no hay obligación. Vea que no hay obligación. Reteniéndola, no se te quedaba aquí diciéndole, Ananías, tú no tenías obligación de darlo como ofrenda. Si tú querías quedarte con eso, bien pueda, es suyo. Reteniéndolo no se quedaría en tu poder. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? ¿Y no a quién? A Dios. Al oír a Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Hermanos, esto no es cosa ligera. Cayó y expiró, Dios lo mató. Y vino un gran temor. Yo creo que ahí nadie le provocaba decir mentiras en ese momento. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. Pasando un lazo de tiempo como de 3 horas, sucedió que entró también su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, note lo que le pregunta Pedro. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Como para probarla, a ver qué decía. Y ella dijo, sí, en tanto. O sea, le estaba mintiendo, no era ese tanto. ¿Y qué pasó? Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. ¿Y qué pasó? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Es decir, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia, hermano, no era para menos, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Imagínense que esto ocurriera aquí en la iglesia, hermano. Que ustedes dieran cuenta que Dios, alguien por mentiroso, Dios lo eliminó. Yo creo que, hermanos, revisaríamos y pensaríamos antes de hablar. Hermanos, para Dios la mentira es algo abominable. Mire que ellos propusieron en su corazón, vamos a dar todo esto, y nadie sabía, solamente Dios y ellos. Pero sustrajeron de la parte y dieron, diciéndole a los apóstoles, mire, todo el dinero de la heredad, aquí lo ponemos a sus pies. Mentira, eso no era así. Eso no es el dinero, no es todo el dinero que ustedes propusieron a dar y mintieron. ¿Distorsionaran qué? La verdad. Hermanos, para Dios la mentira es algo abominable y Dios sigue pensando de la misma manera porque no cambió. Usted no cree, hermano, que el Dios de ese tiempo no es el mismo Dios de ahora. Él no cambia. Para Dios es suficiente una mentira para eliminar a un hombre. Niños, que escúchenme, Dios odia la mentira. Y el hecho de que no nos haya eliminado, como dice Jeremías, es porque Dios ha extendido su misericordia. Hermanos, nosotros tenemos una concepción muy superficial del pecado y consideramos la mentira, hermanos, como un pecado no muy grave, ¿cierto? Decimos fornicar, matar, eso es pecado, pero una mentira. Pero aquí Dios le quitó la vida. Mire, estas personas no estaban fornicando, no estaban robando, en cierta forma, estaban mintiendo. ¿Y qué pasó? Dios los mató. Creo que lo vemos con mucha superficialidad y hasta el punto de llegar a hablar de mentiras piadosas. Sin embargo, hermanos, Dios considera la mentira como un pecado tan grave que es susceptible a la pena capital. Hermanos, la mentira merece la muerte. Dios en su santa y justa ira mató a Ananías y a Zafira por mentirosos y Dios sigue pensando igual. Hermanos, esto debería ponernos a pensar antes de decir lo que no debemos decir. Así que volviendo a nuestro texto, vemos que las palabras de Zafira no eran coherentes con el conocimiento que ella tenía del caso. Ella sabía, ¿se acuerda que decíamos que ella sabía lo que había pasado? Pero distorsionó. Si ella realmente hubiese creído que su esposo vendió la heredad en el precio que ella dijo a Pedro, en tal caso no hubiera habido una mentira. Lo que hubiese habido es un error por su mala información. Pero ella se dio cuenta que su esposo sustrajo de la heredad. Pero el pasaje nos dice que ella sabía que Ananías había vendido la heredad en tal precio y había dicho otro. Ella sabía eso. Si ella no hubiera sabido y le hubiera preguntado al marido, bueno, ¿cuánto vendiste? Ah, bueno, entonces yo lo informo. A ella no hubiera pecado. ¿La mala información de qué? Fue por una mala información, pero no la intención de ella encubrir algo.
pero eso no fue lo que pasó. ¿Qué es entonces, hermanos, la mentira? Bueno, es la falsificación voluntaria a la verdad. Note esto, la falsificación voluntaria de la verdad. Algo que se expresa ya sea con palabras, usted también puede mentir con gestos, o aún con el silencio, con el propósito de transmitir una imagen distorsionada de los hechos para sacar alguna ventaja. Por ejemplo, esto pasa cuando una persona, hermanos, pertenece a cierta clase social y hace todo lo posible para hacer creer que pertenece a otra clase social. O sea, viven de las apariencias, ¿cierto? Tal vez esta persona no está diciendo con sus palabras mentiras, pero las cosas que hace, las hace con la intención de hacer creer a los demás algo que no es verdad. Ella se cree de la clase de extracto 5, pero realmente es de extracto 2. Pero ella quiere vivir, inclusive esas personas se endeudan por aparentar una vida que no les compete. Y hermanos, eso es engañar, porque no está viviendo de acuerdo a lo que esa persona es. Por tanto, Dios cuenta eso como una mentira. No crea, hermanos. Nadie sabe que esa persona está mintiendo ni cuál es su intención, pero esa mentira expresada, hermanos, no verbalmente, es un pecado. Y es por tanto, hermanos, es por esta razón que el salmista en el Salmo 15 dice que el justo habla verdad, ¿dónde? En su corazón. En su corazón, en lo más íntimo, en él no hay ninguna incoherencia entre su conocimiento de las cosas y su expresión de ellas. Esa persona lo que percibe tal como lo percibe, lo dice sin necesidad de adulterarla, cambiarle, aumentarle o quitarle. Entonces vemos que el pecado de la mentira se puede cometer de múltiples formas. Uno miente abiertamente, en el caso de los creyentes es muy difícil, hermanos, que un creyente mienta de ese modo abiertamente. No obstante, muchas veces se maneja la verdad o se le da cierta matiz con el propósito de crear una falsa impresión, lo cual es una mentira. Por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo bíblico. Cuando Abraham le dijo a Abimelech, ¿se acuerdan? Que Sara era su hermana. Ahora, eso no era mentira del todo. Pero hermano, una media verdad es una completa mentira. Suena bonito, pero eso es la realidad, hermanos. Una media verdad es una completa mentira. Y precisamente Abraham está hablando algo que es media verdad, por lo tanto es una completa mentira. Porque Sara era medio hermana de Abraham, es verdad, pero lo que Abraham estaba tratando de hacer en esa ocasión era ocultar su relación conyugal que tenía con Sara. Él quería ocultar la realidad de lo que es. Ella estaba casada con Sara y eso lo quería ocultar para guardar su vida. Entonces estaba realmente ocultando algo que no debería ocultar. En consecuencia, como él dijo una media verdad, su intención fue una intención mentirosa. Así que el oculto, hermanos, el oculto, perdón, o sea que Abraham ocultó, hermanos, la verdad. ¿Para qué? Él ocultó esa parte de la verdad para dar a entender una cosa que no era cierta. Abraham estaba mintiendo en esa ocasión y él estaba, hermanos, tergiversando la verdad. Él estaba expresando algo que no coincidía exactamente con la realidad de las cosas. Y ustedes saben qué pasó en la historia. Que Abimelech, pensando que era solamente la hermana, se iba a llegar a la esposa de Abraham y iba a cometer adulterio. Que Dios menos mal se le aparece y le dice que cuidado con tocar a esa mujer. Pero la culpa de quién fue? De Abraham, hermanos. Ahora supongamos, hermanos, y otra cosa que le decía, la puntualidad, como decíamos esta mañana, supongamos que usted tiene una cita a las 2 de la tarde, bueno, no sé si es con el médico, no sé con quién, bueno, con alguien, con una persona que vive a 15 minutos de su casa en carro. Pero resulta que usted, como buen colombiano, que después del almuerzo se acostó a dormir una siesta. Y resulta que se quedó tan dormido que se levantó a las 2:05 de la tarde. Y obviamente usted se levanta asustado, coge el carro y lo prende como sea. Usted sale corriendo de su casa y usted se encuentra con un trancón que le quita 10 minutos más. Y finalmente usted llega a eso de las 12:25. Listo, mire lo que usted está pensando. ¿Qué está pensando
para tratar de ocultar su falta de diligencia en llegar temprano. Bueno, usted entra por la puerta y lo primero que le dice a la persona que lo está esperando, ¿qué es? Viniendo para acá, había un trancón. Pero usted, miren, noten que la intención es que está detrás de esto es hacerle creer a la persona que esa fue la causa por la que llegó tarde. Pero hermanos, realmente si estudiamos, si vemos realmente el problema, la causa de llegar tarde no fue el trancón. Fue que su negligencia lo llevó a quedarse dormido en la siesta. Y es verdad que esta persona se encontró con un trancón, es verdad, hermanos. Y eso lo retrasó todavía más. Pero él sabe que en su corazón que eso no era toda la verdad. Por lo tanto, esa expresión aparentemente inocente, es que había un trancón, tiene una intención mentirosa. Ese comentario fue una tergiversación de la verdad. Ese es el punto, hermanos. ¿Cuánto nos ha pasado a nosotros eso, hermanos? Yo sé que aquí no podemos decir, hermanos, que levanten la mano el que está libre de pecado en este asunto, porque yo creo que ninguno la levantaría. Porque todos somos así. Siempre buscamos cómo excusarnos. Bueno, hablemos con los jóvenes, porque los jóvenes pensarán que no les ha pasado eso por él. Pero jóvenes, supongamos que usted tiene una tarea para hacer en el colegio. Pero en lugar de hacerlo en la tarde, usted tiene estudio en la mañana y tiene toda la tarde para hacerla. Hay energía, hay luz, pero resulta como los jovencitos ahora se entretienen mucho en el computador haciendo lo que no tienen que hacer, viendo lo que no tienen que ver en lugar de hacer la tarea. Resulta que le llegó la tarde, le llegó la noche, y cuando ya está a las 7 de la noche se acordó, la tarea. Hasta que a las 7:30 ese joven se pone a hacer la tarea y hermanos, y en un momento, ¡pum!, se fue la luz. Ahora sin computador, sin internet y sin energía. Y la pregunta es, ¿ahora qué va a hacer? Bueno, supongamos que la luz no llegó en toda la noche. Ahora, usted, ¿qué es lo que hace este estudiante? Si usted llega al otro día, le dice al maestro que no pudo hacer la tarea por el hecho de que se fue la luz en su casa. No le dice más. Ay, profe, mire que se fue la luz en la casa ayer. Pero no le va a decir exactamente en la noche, porque el profesor le va a decir, bueno, ¿y en la tarde qué hizo? Y hermanos, no decimos toda la verdad. Porque la verdad, porque ese joven no pudo hacer la tarea, no fue porque se fue la luz, porque se fue a las 7:30. El problema es que él gastó la tarde en hacer otras cosas que debía estar haciendo la tarea. Así que, hermanos, la razón fue que se detuvo haciendo otra cosa, y cuando aún había energía, él estaba con la luz del sol, pero se estuvo en lugar de hacer lo que debía hacer. Por lo tanto, su excusa es una mentira, se está tergiversando la verdad. Así que mentimos cuando al omitir de la verdad buscamos influir la percepción de otra persona de manera engañosa. Queremos que ellos darles una impresión de que las cosas fueron así, cuando realmente no fueron así. Eso no implica que estemos obligados a compartir cada detalle que sabemos cuando se nos dice, hermanos, cuando se nos consulta sobre un tema. Yo no estoy diciendo, hermanos, que a todo el que le pregunta debemos decirle todo lo que sabemos, no. Por cierto, en el contexto de los negocios no es necesario que un comerciante le dé más información a sus clientes de la que es necesaria. Por ejemplo, hermanos, si usted no está obligado a decirle al cliente cuánto le costó la mercancía que le está vendiendo. No tiene obligación. Y usted no está pecando con eso. Aunque usted debe cobrar lo justo, pero usted no está obligado a decirle cuánto le costó ni dónde consiguió la mercancía más barata. Eso es un secreto de los negocios. Por ejemplo, que alguien trabaja en cocina y tiene una buena sazón y alguien viene y dice, bueno, deme el secreto de cómo es ese plato. Nadie se lo da porque le acaba el negocio. Y entonces entendemos que hay cosas que nosotros contamos y hay otras cosas que no es necesario que los demás sepan. Y hermanos, y ese silencio no es mentira. Usted no tiene que estarle contando a toda la gente lo que usted sabe de un asunto. No nos estamos refiriendo a eso, pero sí el propósito, hermanos, sí el propósito de esconder o de callar parte de la verdad es la de comunicar una distorsión, algo que no es correcto, dar a entender lo contrario de lo que nosotros conocemos del asunto. En tal caso sí es culpa porque estamos mintiendo. ¿Se acuerda cuando hablábamos de
aquellos artículos que están defectuosos y nosotros lo cobramos como si fuera bueno, pero nosotros sabemos que está bien. Y usted le preguntan, venga, ¿y este artículo está bueno? Sí, está muy bueno. Usted está distorsionando la verdad porque no es verdad. Entonces regresamos a donde estábamos. Nosotros habíamos dicho, hermanos, que hay diferencia entre la verdad y el error. Hermanos, alguien puede comunicar una información distorsionada porque esa persona había recibido una información distorsionada. En tal caso no hay mentira, sino más bien un error, ¿cierto? En otras palabras, si alguien comunica una falsedad creyendo que es verdad, porque así le fue enseñado, compartida, y muchos, por ejemplo, nosotros creíamos antes en la fe cristiana unas cosas que ahora nos damos cuenta que es mentira. Yo creía que las lunas de sangre eran verdad, y ahora me doy cuenta que eso es una completa mentira. Yo compartí eso, hermanos, pero ahora me doy cuenta que eso es mentiras. Pero no lo hice con la intención de engañar, sino que yo había recibido esa información. Ahora, así no fue enseñada y compartida, así que esta falla no fue ética, sino de conocimiento. No hay mentira, sino ignorancia en el error. Y ahora, yo no pequé por mentiroso, pero sí pequé, ¿sabe por qué? Por ignorante. Porque la ignorancia también es pecado. Dice el Señor, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y aunque yo estaba enseñando una cosa que pensaba que era verdad, aunque no se me culpa de intentar mentirle, pero sí se me culpa de la ignorancia que tenía. Una cosa no excluye la otra. El hecho de que no sea mentirosa no significa que mi ignorancia también es culpable. Sin embargo, ahora quiero, hermanos, esto necesariamente no significa que la persona que transmitió el error esté libre de culpa. Por ejemplo, si a usted le contaron algo y usted lo cuenta como si fuera verdad, pero usted pensaba que eso era verdad y lo cuenta, usted no es culpable de mentira, ¿cierto? Pero usted no es inocente. ¿Sabe por qué? Esa distorsión de la verdad es algo que no tenía que ocurrir, por lo tanto, probablemente que le ocasionará a alguien inconvenientes. Los cristianos estamos comprometidos con la verdad y por lo tanto, antes, hermanos, permítame eso, aunque usted no tenía la intención de mentir, pero usted sí es culpable de algo, que usted debe cerciorarse antes de hablar si esa información que le están dando es verdad, porque usted puede dañar la reputación de otro. Y eso pasa mucho en las páginas sociales, sobre todo cuando hablamos de políticos. Es que dijeron, es que me informaron, y usted da por sentado y comunica eso, ese hombre es un ladrón. Hermano, ¿y a usted le consta eso? No, es que a mí me dijeron. Usted, aunque no peca por mentiroso, sí peca por andar difamando de los demás sin saber que eso es verdad. Eso es pecado también. Hermanos, esa distorsión, la verdad, es algo que tenía que ocurrir, pero hermanos, los cristianos estamos comprometidos con la verdad y por tanto, antes de comunicar una información, debemos estar completamente seguros que eso es así. Y hermanos, y si no sabemos, ¿qué deberíamos de hacer? Como decía Job, pon cerrojo en mi boca. Yo no sé si esas cosas son así, por lo tanto, no debo de hablar. Hermanos, recuerden que Satanás promueve su reino de muerte por medio del error, de manera que cuando usted transmite una información equivocada, usted está contribuyendo al reino del mal. Duro eso, ¿no? O sea que, hermanos, cuando nosotros no nos cercioramos de que esa información es verdad y nosotros estamos dañando la reputación de alguien, estamos contribuyendo al reino del mal. Miremos, por ejemplo, hermanos, con cuidado ¿qué Dios espera que sus hijos le den en ese asunto? Deuteronomios 13. Dios está hablándole a Moisés como juez de Israel y dice en el versículo 12, dice, si oyeres, note eso, si oyeres, que se dice, de algunas de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conociste, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Moisés, tú eres el juez de Israel y si escuchas rumores, no des por sentado que estas cosas sean así. Más bien, tú inquirirás, buscarás, preguntarás con diligencia para saber si realmente las cosas es como dicen que son. Ten mucho cuidado, Moisés, le dice Dios.
que si algún individuo te dice que cierta persona ha hecho tal cosa, no debes dar por sentado de que esa información es veraz, debes investigar, indagar con diligencia. Por eso, hermanos, cuando alguien te dice algo de alguien, como que un funcionario se robó el dinero, mucho cuidado con transmitir esa información si no tienes cómo probarlo. ¿Se me estoy haciendo entender, hermanos? Usted está promoviendo el reino ¿de qué? Del mal. Tampoco tienes que andar chismeando, sino que tú debes denunciarlo ante la corte si estas cosas son así. Hermanos, si usted se da cuenta que este funcionario está robando, ¿cuál es tu obligación? Demandarlo ante la Corte Suprema. Sí, es muy fácil colocar en el Facebook, perdón, un montón de cosas, pero hermanos, o en cualquier cosa, red social, pero ¿qué? ¿Somos capaces, hermanos, de ir a la Corte Suprema y a mandar a ese hombre con esa información que tenemos? Dígame, hermano, ¿usted sería capaz? Es que me informaron que está robando, voy a demandarlo a la Corte Suprema. Hermanos, porque la Escritura dice en Tito 3:2 que a nadie difamen. Que a nadie difamen. La reputación de una persona es muy valiosa, ¿sabe quién? A los ojos de Dios, y no podemos de ninguna manera estar jugando con la reputación de la gente. Cuidado, hermanos. Otra vez, hermanos, ¿a quién está libre de esto, hermanos? ¿Quién ha estado libre de este pecado? Yo sé que aquí todos estamos untados en ese pecado. Deuteronomio 19:15. Dice otra vez de los jueces en Israel, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Versículo 18. ¿Y qué pasa? Y los jueces inquirirán bien. Y aunque haya testigos, todavía deben investigar si estos testigos están diciendo lo que realmente atestiguan contra este hombre. Así que los jueces tenían el deber de investigar a fondo antes de tomar partido o adoptar una postura sobre el asunto. Dice la Escritura en Proverbios 18:17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Hermanos, no debemos tomar partido ni que venga de fuente segura. La palabra de Dios dice, inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, hermano. Y nos ha pasado muchas veces quizás no es que las personas que me contaron son dignos de confianza, entonces si lo dijeron ellos, no, hermano, dice que el Señor, ¿qué dice? Investigarás. Aunque la fuente parezca muy confiable, tienes que investigar. Así que si alguien transmite un error y ese error es transmitido por no haber investigado bien, esa persona no es culpable de mentiras, pero sí es culpable de difamación, además, porque esa distorsión promueve el reino del enemigo de las almas. Por cierto, hermano, una de las características que describe que Job, ¿se acuerdan cuando Job fue acusado por sus amigos? Job, si algo defiende, su integridad. Y una de las características con las que Job defiende su integridad era precisamente esto. No te dice Job, en Job 29:14, defendiendo su integridad, dice aquí, dice, me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema mi rectitud. Yo era los ojos del ciego y los pies del cojo. A los menesterosos era padre. Y noten lo que dice, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. De la causa que no entendía, ¿qué hacía Job? Me informaba con diligencia. ¿Qué hacía Job? Investigaba para mirar si estas cosas eran así.
Entonces, hermanos, hasta ahora hemos respondido ¿cuántas preguntas? Bueno, 2. ¿Por qué es importante la verdad? ¿Y qué es la verdad? Y en tercer lugar, bueno, esta sí la vamos a hacer mucho más breve, porque vamos a hablar de cómo se aplica la verdad en los negocios. En tercer lugar, cómo se aplica la verdad en los negocios. Y aquí simplemente vamos a dar simplemente una aplicación, ok, para terminar. No voy a dar, la dejo para la próxima enseñanza. Solamente vamos a ver una aplicación en este breve tiempo que nos quede. Entonces, ¿cómo se aplica la verdad en los negocios? Bueno, en primer lugar, esta virtud nos obliga, ¿cuál virtud? La verdad nos obliga a cumplir todos los contratos y promesas legítimas que hayamos hecho en un negocio. En primer lugar, esta virtud nos obliga a cumplir todos los contratos y promesas legítimas que hayamos hecho en un negocio. Unas enseñanzas atrás, hermanos, habíamos hablado de la prudencia en los negocios, ¿cierto? Que antes, hermanos, de hacer un negocio deberíamos calcular si podemos cumplir con ese compromiso que estamos adquiriendo. Y la prudencia nos llama a tener mucho cuidado a la hora de comprometernos, hermanos, en un asunto y a la hora de dar ciertas promesas. Hermanos, el creyente debe pensar antes de hablar y antes de hacer promesas. ¿Eso cómo se llama? Prudencia. Él debe pensar si realmente él cuenta con el tiempo para hacerlo. Por ejemplo, hermano, si a ti te preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo usted me haría ese trabajo? Hermano, usted calcule que usted pueda responder con el tiempo que usted va a decir. Sea cual sea el trabajo, usted tiene que calcular el tiempo que va a gastar para hacerlo. O si tendrá los recursos necesarios para poder responder con ese trabajo. O aún la capacidad intelectual para hacer cierto trabajo, si usted tiene la capacidad para poder hacer frente a ese trabajo. Pero si nos hemos comprometido, debemos mostrar veracidad en nuestras palabras, cumpliendo fielmente el acuerdo pactado. O sea, hermanos, que debemos ser hombres y mujeres ¿de qué? De palabra, como Dios es veraz. Hermanos, ¿qué cosa Dios ha prometido que no cumple? Pues nosotros deberíamos hacer lo mismo. La prudencia nos manda a pensar antes que hablar, pero si ya te comprometiste, la verdad te obliga a cumplir fielmente el acuerdo que has contraído. Hermanos, las palabras tienen un valor real. No estoy diciendo que las palabras tienen poder, pero las palabras tienen un valor real y más debe ser para los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos hijos del Dios de la verdad. Porque los creyentes, dice la Escritura, deben andar como Cristo anduvo. Y hermanos, también dice que Cristo es el testigo fiel y verdadero. Si el Señor dice que él que cree en él tiene vida eterna, indudablemente esto es así, hermanos. ¿Alguno duda que cuando el Señor prometió eso, él lo va a cumplir con esa promesa? Porque el Señor nunca dijo nada que no fuera verdad con el propósito de consolar a alguien. De hecho, hermanos, nosotros muchas veces consolamos a personas con mentiras. Una persona está moribunda, no, tranquila que se va a levantar de esa cama. ¿Usted cómo sabe eso? Hermano, y la persona está en las últimas, y de hecho muchos cristianos evangélicos han caído en esa mentira. Hermano, no le dé esperanza, no le diga algo que usted no sabe. Nosotros podemos orar por un enfermo, Señor, si quieres puedes levantarlo y tú puedes hacer grandes cosas, pero eso no lo sabemos si tú quieres. Pero hermano, no le demos falsas esperanzas. O por ejemplo, muere alguna persona y uno duda si es cristiano y alguien le dice, tranquilo que su mamita o su papito están en el cielo. Hermanos, no seamos mentirosos. De hecho, nosotros no podemos comprometer la verdad simplemente porque queremos consolar a esa persona. Y vendemos y somos ligeros, hermanos. Si Dios no ha prometido la salvación para todo el mundo, ¿quiénes somos nosotros para prometerle lo que Dios no ha prometido? Hermanos, Dios nos ha prometido sanidad. No. Ahora, si oramos por un enfermo, quizás Dios tenga misericordia y quiera sanarlo, pero eso es una cosa muy distinta. Pero no digamos mentiras. Hermanos, si el Señor dice que el que cree en él tiene vida eterna, eso es verdad. Pero hermanos, nosotros debemos hablar verdad en todo momento. Por ejemplo, el Señor en Juan 14, 1 al 2 dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Note lo que él dice: si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero ten la plena seguridad que te estoy prometiendo algo
El que es fiel y verdadero lo dice, y por lo tanto eso es así. No podemos dudar de eso. El Señor cumple lo que promete, pero también Él nunca hace una amenaza que Él no está dispuesto a cumplir, como hacen algunos padres, ¿cierto? Hermano, eso es un error de nosotros como padres. Si usted sigue haciendo eso, le voy a pegar. ¿Y qué hace el padre? Vuelve el niño y hace lo mismo y no le pega. Ahora, ¿eso es ser veraz? No, eso es ser mentiroso. Hermanos, cuando Dios amenaza, cumple su amenaza. ¿Qué espera nosotros si nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados? ¿Qué espera nosotros cuando queremos imitar a nuestro Padre Celestial? ¿Debemos imitarlo en qué? Si Él amenaza, Él castiga, nosotros debemos hacer lo mismo. Una pregunta, y más que todas las mamás, bueno, a los padres también. Hermanos, ¿tú eres más amoroso que Dios para no castigar a tu hijo? ¿Tú eres más sabio que Dios para no castigarlo? Porque si Dios cumple lo que promete, lo mismo debemos hacer nosotros, porque las palabras de Dios tienen un valor real. Hermanos, ¿sabe qué? Los niños también van a aprender. Mi mamá siempre se hizo, nunca me pega. Y por eso el niño es como es. No crean, hermanos, los niños saben a quién se atienen, porque como ven que los papás no hacen nada, no, ellos siempre me regañan, pero nunca me pegan. Así que si nosotros prometemos algo, debemos cumplir porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Las palabras de un creyente deben ser veraces. No podemos jugar con la mentira. Los cristianos tienen un compromiso con la verdad. Así que si mi hijo, yo le digo, te vas a ganar esta cuenta por eso, más vale, hermanos, que la cumplamos porque estamos mintiendo contra la verdad. Por eso, hermano, calcula bien antes de comprometerse, pero si te comprometiste, ya estoy hablando aquí de los negocios, y salió algo inesperado que es imposible de prever, en tal caso, el creyente es sin culpa. Y aquí es necesario, hermanos, ¿cuál es lo necesario? Pues, hermano, que usted dé la cara a la persona implicada, a quien no le pudo cumplir explicando la causa de su incumplimiento, pero da la cara. Eso es entendible. El apóstol Pablo dijo que iba a ir a los Corintios, ¿se acuerdan? ¿Sabe qué pasó? Pablo dijo que iba a ir a los Corintios y se le presentó unas ocasiones que le fue imposible ir a los Corintios y no pudo ir. Y hermanos, y muchas personas, como siempre, le acusaron de que Pablo era ligero en sus palabras, de que él no calculó y por eso no quiso ir y pecó. Pero de hecho, en 2 de Corintios 1, 15 al 18, Pablo tuvo que defenderse como apóstol y a cualquiera le puede ocurrir eso, hermanos, pero sí sabiendo de antemano que generalmente ocurren inconvenientes que no permiten cumplir con el tiempo adecuado, usted le está faltando a la verdad porque se compromete en una cosa que no sabe si podrá cumplir. Hermanos, hay gajes del oficio que usted sabe que hay cosas que van a impedir. Entonces dice, es más vale, yo le puedo cumplir esto. Por ejemplo, le puedo cumplir con esa cosecha para ese tiempo, con cualquier cosa, pero se puede presentar esto y me puedo alargar más tiempo. Debe hacer una advertencia si usted sabe. Así que debemos confesar con vergüenza, hermanos, que esto sucede a diario, hermanos. Hay cosas que prometemos ligeramente y luego no podemos cumplirlas. Eso sucede en casos tan simples como cuando nos comprometemos a orar por alguien. Ustedes han escuchado, hermano, yo estaré orando por ustedes. La pregunta, hermano, cuando usted prometió orar por ese hermano, ¿está orando por él? Porque somos ligeros, hermano, yo voy a orar por usted. Pero realmente llegamos a la casa y estamos orando por ese hermano. Hermanos, y no lo hacemos. O cuando le prometemos cosas a nuestros hijos que después no cumplimos. También ahí estamos transmitiendo algo malo. Hermanos, si le prometemos a un niño un helado, ¿qué espera Dios de nosotros? Que lo cumplamos. Bueno, a los niños sí les gustó el helado, pero el castigo no. Y es lo mismo, hermanos, cuando hacemos promesa en el caso de los negocios. Mire, hermanos, si decimos, y eso pasa con los negocios, si decimos que vamos a pagar en tal fecha, es porque así lo vamos a hacer. Y si decimos que vamos a entregar un trabajo en cierta fecha, es porque ya hemos considerado cuidadosamente que eso está en el marco de nuestras posibilidades. Hermanos, no hagamos promesas a la ligera. Recuerda
que todas las promesas de Dios son en Él, en sí y en Él. Amén. Así que, hermanos, seamos como Dios, imitemos a Dios en esto, en el ámbito de los negocios. Pero en nuestra próxima enseñanza, hermanos, continuaremos dando más aplicaciones en este asunto de la veracidad en los negocios. Para concluir, una enseñanza que podemos extraer, hermanos, de todo esto, que por cierto es algo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, es que debemos pensar antes de hablar. Debemos tener cuidado al hablar. La Escritura nos enseña que en las muchas palabras no falta pecado, hermanos, y hay niños que hablan demasiado más de la cuenta. Y eso no es bueno, hermanos. Hay que tener dominio propio en la lengua. Hay hermanos también que tienen que tener cuidado por hablar y hablar y hablar, hermanos. Cuidado, hermanos. Siempre cuando hablamos de más, siempre estamos maquillando o estamos aumentando la información o quitando la información. Cuidado. Es más vale, hermanos, que nuestras palabras sean pocas. Es muy difícil hablar mucho y al mismo tiempo no transmitir una información distorsionada. Recuerden que como creyentes tenemos un compromiso con la verdad. Por tanto, hermanos, debemos pensar antes de hablar. Cuidémonos de hablar de lo que no sabemos. Ahora, también eso es importante. Hay mucha gente que habla de política, no sabe nada de política, pero le gusta hablar de lo que no sabe. Y de hecho, eso también no está bien. Dice el Señor, de lo que sabemos, de eso hablamos. Hermanos, si no sabe el asunto, no se ponga ni siquiera a autorrecetar medicamentos. Hay personas que no saben nada de medicamentos y recetan a todo el mundo. Estamos presentando una transmisión equivocada, hermanos. Quizá, sí, porque un remedio para una cosa no sirve para otra. Recuerden, hermanos, yo estaba pensando estos días en la tos. Y la tos, hay diferentes clases de tos. Y ese remedio que le sirvió a usted no le puede servir al otro. Y estamos recetando ya eso, y hermanos, y debemos tener cuidado. Entonces, cuidémonos de prometer antes de haber considerado bien las posibilidades, que tenemos que llevar a cabo lo prometido. Recordemos que todo momento que nuestro Dios es el único Dios, único y verdadero, y que por lo tanto, Él solamente será glorificado y su reino promovido. ¿Sabe por qué? Por medio de la verdad.